Buen día, queridos hermanos y amigos. Hoy día, viernes santo, viernes que recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente vamos a orar para ver esto. Amado Padre, en este día quiero pedirte que tú estés obrando en la vida de cada uno de nosotros, rogándote, Señor, por nuestras familias, por los nuestros también, rogándote, Señor, para que en este día especial tú nos hables de una manera personal a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el día de hoy Marcos, el capítulo 15, versículos del 33 al 41. Dice la palabra del Señor: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El Señor bendiga su palabra. En esta oportunidad, que es viernes, vamos a hablar acerca de la crucifixión. ¿Qué era la crucifixión? ¿En qué consistía la crucifixión? La crucifixión era una práctica en tiempos de guerra, en esa época. Fue impuesta por los cartagineses siglos antes, también por los egipcios y también, lógicamente, por los romanos. Antes de ser crucificado, el reo o la víctima, como usted quiera llamarlo, era azotado. El prisionero era azotado y la crucifixión se hacía atando y o clavando al condenado al madero. La muerte por crucifixión generalmente era por paro cardíaco, no por la hemorragia. Estar varios días, algunos resistían hasta 3 días vivos, ahí crucificados a la intemperie, ellos morían muchas veces debido a que el corazón no resistía más. Entonces las víctimas no morían habitualmente después de 2 o 3 días. Ahora, otra manera de que pudiesen morir, vamos a llamarle así, una muerte piadosa que aceleraba su muerte para que no sufriesen más, era romperle las piernas. Algunas veces también se encendía fuego al pie de la cruz para que el humo sofocara al sufriente. Ahora, Lucas 23:35 nos dice: la gente por su parte se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Encontramos ahí que la cruz donde Cristo fue crucificado estaba el pueblo mirando, los gobernantes burlándose. Era un espectáculo para ellos, era un talk show quizás, para no perderse. Todos se burlaban de Jesús y hoy en día para muchos la cruz es para burlarse, es locura. Ahora, ¿qué aprendemos sobre la muerte de Jesús en la cruz? Hay muchas enseñanzas que podemos derivar de este relato, pero por cuestión de tiempo y espacio voy a limitarme a 3.
En primer lugar, este relato nos muestra de forma muy impactante el alcance de la justicia y la santidad de Dios. Cristo tuvo que morir en la cruz porque nuestro Dios, dice la palabra, es 3 veces santo, Él es perfecto en justicia y santidad, y Dios no toma el pecado a la ligera. Si quieres saber hasta qué punto aborrece el pecado, mira a Cristo sufriendo la agonía de miles en esa cruz. Cristo estaba muriendo en esa cruz por la humanidad. Por eso que Él era el sacrificio perfecto. La segunda razón por la cual Cristo fue crucificado es que este relato nos muestra también de forma muy importante, impactante, la verdadera naturaleza del amor de Dios. Es el amor de Cristo, el amor de Dios a la luz de los padecimientos con que podemos empezar a comprender lo que Cristo hizo. Por eso Juan 3:16 va a decirnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También la palabra de Pablo en su carta a los romanos va a decir, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La noche antes de la crucifixión, el mismo Jesús dijo a sus discípulos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13. No es contemplando las circunstancias que podemos alcanzar un entendimiento mayor, sino es ante la cruz, ante el sufrimiento de la cruz de Cristo. Por eso Apocalipsis 3:20 nos va a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos viendo aquí que en Apocalipsis 3:20 Cristo está llamando a la iglesia, Cristo está llamando a su pueblo, Cristo está llamando a la presencia del reino de Dios. Y Satanás trató de evitarlo, pero no pudo, porque ahora a través de 2 Corintios 5:17 somos nuevas criaturas por haber dejado y permitido entrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ha puesto en nuestros labios un cántico nuevo, el Salmo 40, versos 2 y 3, y nos habla de que Cristo es el que triunfa por encima de la maldad que hay en el mundo. Y esto nos lleva a ver que cuando Cristo venga por segunda vez, muchos se burlarán pensando que Él no va a venir, pero el Señor vendrá por su pueblo. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Destruirá la maldad para siempre. Apocalipsis 19, 11, que dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Encontramos ahí que ahí está el Señor, en Apocalipsis 19, 11, todo eso. Pero si leemos los versos 6 al 8 de ese mismo capítulo, va a decir, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Así que encontramos ahí la presencia de Dios que viene por segunda vez, pero ya no viene como entró a Jerusalén ese domingo, antes de la Pascua judía, que vino sentado en un asno, en un pollino, sino va a venir en un caballo blanco, y el caballo significa que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En tercer lugar, podemos derivar que este relato no nos pertenece a nosotros mismos, porque Cristo nos compró con su sangre en esa cruz. Como Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. La cruz es un recordatorio permanente para los cristianos de que fuimos comprados por precio, por un alto precio. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, porque ambos le pertenecen a Él. Primera de Corintios 6, 19, 20. Justamente el día viernes como hoy, recuerdo una prédica que hace muchos años oí de un predicador llamado Tony Campolo. Tony Campolo era un gran evangelista y es un gran evangelista, todavía vive, si mal no recuerdo. Y él usó una ilustración muy interesante que quiero usarlo en esta oportunidad. Y se llama Es viernes, pero el domingo viene. Dice, era viernes y mi Jesucristo estaba muerto en el madero. Pero eso era el viernes y el domingo viene. Era viernes y María se deshacía en un mar de lágrimas. Los discípulos huían en todas direcciones como ovejas sin pastor. Pero eso era el viernes y el domingo viene. Era viernes, los cínicos miraban el mundo y decían, como han sido las cosas, así seguirán. No se puede cambiar nada de este mundo. No se puede cambiar nada. Pero esos cínicos no sabían que solo era viernes. El domingo viene. Era viernes y el viernes las fuerzas que oprimían al pobre y lo hacían sufrir dominaban la situación. Eso era el viernes, el domingo viene. Era viernes y el viernes Pilato pensó que con lavarse las manos se había evitado muchos problemas. Los fariseos se pavoneaban riendo y metiéndose los codos en las costillas del otro, pensando que habían vuelto a tomar el control, pero no sabían que apenas era viernes y el domingo viene. Estas son las buenas nuevas. Esta es la palabra que el mundo ha esperado. Esto es lo que tenemos que salir y decir a la gente en el mundo. Cuando están psicológicamente deprimidos, cuando tenemos que decirles que el domingo viene. Cuando sienten que nunca más conocerán el amor, tenemos que decirles que el domingo viene. Cuando han perdido su creencia en lo milagroso, de manera que ya no soportan grandes cosas ni esperan grandes cosas de Dios, tenemos que decirles que el domingo viene. Tenemos que ir a un mundo que sufre la injusticia económica y la opresión política y decirles que el domingo viene. El mundo pudiera estar lleno de 5 millones o de millones y millones de hambrientos. La mitad del planeta pudiera estar bajo la tiranía de la dominación totalitaria y globalista. Pudiera quedar algún dictador en algún país, ya sea latinoamericano o un país del Oriente, pero en algunas ocasiones, en algunas naciones, la gente puede sufrir de limitación, la limitación de sus derechos y el ataque de sus esperanzas. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque todos los que están al borde de la desesperación le puedo gritar, es viernes, pero el domingo viene. Dios quiera que en esta oportunidad sea el tiempo de que esperes que venga Cristo a tu vida. Es viernes quizás de tristeza, viernes de desesperanza, pero no te preocupes, no te acongojes. El domingo viene que el Señor resucitará en cada uno de nuestros corazones. Y si tú quieres reafirmar esto, quiero orar contigo. Amado Padre, gracias te damos, Señor,
por todo lo que tú nos das, y este día quiero que Cristo entre en mi vida, entre en mi corazón, me haga una nueva criatura, una nueva persona. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. Gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.